Buen domingo, mis queridos hermanos y hermanas. Soy Paola. Los abrazo en el amor de Jesús. Y bienvenidos a otro nuevo encuentro virtual, pero en un mismo espíritu, en este segundo domingo de Pascua de Resurrección. Oramos. Señor, te agradecemos por este nuevo culto que podemos compartir a pesar de la distancia. Te damos gracias, Señor, porque nunca nos abandonás, porque tu presencia está con nosotros de noche y de día. Y ahora dejamos este culto en tus manos para que sea una celebración, que tu nombre sea glorificado y que nos hables a través de la música, de las lecturas bíblicas y del mensaje. Te lo pedimos por Jesús. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén, amén. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Entonces me llenaré de alegría, a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo, y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Amén. Y con esta alegría que nos da escuchar su palabra y saber que todos estos momentos difíciles van a ser pasajeros porque Dios nos sostiene, cantamos todos juntos con Celina: la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento más precioso que viene del Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Un sentimiento más precioso que viene del Señor es el amor de aquel
Leemos ahora el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: «Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Y sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás les contestó: «Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer». 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree». Tomás entonces exclamó: «Mi Señor y mi Dios». Jesús le dijo: «¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto». Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dios bendiga su palabra. Ahora, Señor, te pedimos que bendigas a tu siervo, el pastor Roberto, para que él traiga palabra para cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad, y que esta palabra traiga paz, salvación y sanidad a nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Hay pocas cosas tan claras como los 2 versículos con los que termina la lectura del Evangelio de hoy. El que busca en los Evangelios alguna especie de biografía exhaustiva no la va a encontrar, porque no es ese el objetivo del Evangelio. Entonces, Juan nos explica aquí que Jesús hizo muchas otras cosas que las que están escritas. Y eso también nos habla de que no todas las respuestas están en la Biblia. La Biblia nos va a servir como ejemplo, como consejo, pero no es que están remitidos todos los temas allí. Pero hay una aclaración muy importante en el último versículo. También es trascendente saber por qué se escribió lo que se escribió. Y se escribe con un objetivo central, uno solo: que tengamos fe en que Jesús es el Mesías y murió por nuestros pecados. Es el regalo de Dios para nuestra vida. Ese es el objetivo del Evangelio. Y por lo tanto, y por consiguiente, es el objetivo de la predicación del Evangelio. Es el kit del Evangelio, lo central, absolutamente lo central. Qué bueno que Dios nos recuerde comunicar eso como principal legado del Evangelio. Seguramente los mellizos, mucho más los gemelos, tienen una tendencia a distinguirse de su hermano. Una lucha contra esa igualdad a la que está sometido toda la vida. Y esto también seguramente tiene un paralelo con los que hemos nacido en familias cristianas. En algún momento de la vida no es raro que mostremos una tendencia a separarnos del camino de Dios, separarnos de la iglesia, separarnos de nuestra creencia, o por lo menos de ponerlas muy
en juego. Pero a mí me pasó y yo volví, gracias a Dios. ¿Qué extrañaba de la iglesia en el tiempo cuando no estuve en ella? La gracia de Dios. Todo lo otro se puede obtener en el mundo y hay cosas en las que el mundo es mejor que la iglesia. Tiene más experiencia, no se necesita ser cristiano para atender los necesitados, para curar enfermos. Pero lo que el mundo no puede dar es gracia. Esa gracia, ese favor inmerecido, ese mimo permanente de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero claro, cuando se hace costumbre, no se nota que ese mimo está. Yo pensaba en que seguramente algunos israelitas en el desierto se fugaron de esta trayectoria de buscar la tierra prometida. Y muchos tenían deseos de volver a Egipto. Y si bien la Biblia no lo comenta, así como sabemos que no todo está escrito, como lo acaba de decir el Evangelio de Juan, no sería raro que algunos grupos, en algunos momentos de esta larga trayectoria de los 40 años, directamente se hayan vuelto a Egipto. El tema es, seguramente no llegaron y habrán muerto en el desierto. ¿Por qué? Porque recién cuando huyeron del resto de la congregación, cuando se escaparon de la voluntad de Dios, se dieron cuenta de qué les faltaba. La nube que los protegía del calor incesante del día, insoportable, y la columna de fuego que les permitía dormir plácidamente a la noche con una temperatura agradable. Eso se hizo costumbre y como siempre estaba, lo mismo que el maná, cada día tenían para comer. Sin embargo, protestaban por comer siempre de lo mismo. Pero bueno, ese maná estaba. Sin la presencia del grupo, sin estar en la congregación, eso había desaparecido. Y ahí nos damos cuenta que todo era por gracia de Dios. Cuán necesaria es la gracia de Dios en nuestra vida. Y es lo que anhela cada uno que se encuentra lejos del camino de Dios. Que Dios nos dé justamente su gracia para poder comunicar este mensaje a los que todavía están lejos. Aquí tenemos a Tomás, el gemelo. Se encontraba solo. No estaba en la primera reunión con los discípulos. Así que es posible que esa decepción que le causó el tremendo golpe de ver a Jesús crucificado, le haya dado tal depresión, tal dolor, que se aisló del grupo. Pero precisamente por aislarse del grupo, se perdió el primer encuentro con Jesús. Y en el primer encuentro con Jesús, las puertas estaban cerradas. Así que en este tiempo que nos toca pasar de pandemia, creo que comprendemos más que nunca este pasaje. Ellos también se reunían con las puertas cerradas. En el caso de los discípulos, por el miedo a las autoridades judías. Pero cuando Jesús entró, les dijo lo que necesitaban. Paz a ustedes. Mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. El mundo no puede dar esa paz que justamente viene acompañada con la gracia de Dios. Por eso el saludo habitual en las epístolas, siempre dirigidas a la iglesia, desde Romanos hasta Judas, y la van a encontrar en cada uno de los libros, es gracia y paz. Así saludan los apóstoles a toda la iglesia, gracia y paz, sabiendo cuán necesario, cuánto necesitamos de esa gracia y de esa paz. Dicho esto, dice el relato, les mostró las manos y el costado. Y ellos, los discípulos, sin Tomás, como dijimos, se alegraron de ver al Señor. No de ver las heridas
servían para aumentar su fe, para corroborar que ese que estaba allí era el Señor. Pero no se alegraron de las heridas, se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Qué paralelo tremendo, inolvidable, con la creación del hombre. Dios soplando aliento de vida en su nariz. Y ahora Jesús, en un paralelo a ese hecho histórico, regalándole la vida del Espíritu a todos sus discípulos. Y le dice en el versículo 23, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Este versículo tan difícil, tan duro, ha creado muchas controversias, sobre todo entre católicos y protestantes. Los reformadores intentaron darle un tinte al versículo que subraya el tema de que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y en cambio los católicos le dan esa potestad a los sacerdotes. ¿Qué dicen entonces los protestantes o los reformadores? Que en realidad se trata de entregar el mensaje del Evangelio y con ese mensaje dar la noticia de que Dios en Cristo perdona nuestros pecados. Quiere decir que de alguna forma, al ser el cartero, el enviado, el apóstol en griego del Evangelio, estamos haciendo efectivo ese perdón de pecados. No porque nosotros tengamos el poder de hacerlo, pero sí al entregar el mensaje para la persona que lo reciba, si lo recibe con un corazón abierto, es efectivamente el perdón de sus pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, más allá de hacer hincapié en la controversia, podemos extraer alguna cosa más, que en realidad la única forma de que llegue la ayuda de Dios a las personas necesitadas es a través de nosotros, su iglesia. Cada vez que ayudamos a alguien, Dios ayuda. Cada vez que tocamos a alguien, Dios toca. Cada vez que nos acercamos a alguien, Dios se acerca. Cada vez que caminamos y llevamos algo o nos preocupamos por la necesidad de alguien, es Dios llegando a la necesidad de alguien. Esa es la responsabilidad de la iglesia. No debemos olvidar a lo que Dios nos llama. 8 días más tarde, y algunos estudiosos bíblicos dicen que posiblemente en la casa de Tomás, quiere decir que los otros discípulos los fueron a visitar, ya que Tomás se había alejado. Qué bueno esto, llevarle la buena noticia a Tomás, interesarse tanto por la persona, de volverla a visitar, volver a ponerse a disposición. Y ahora cuando se reúnen quizás en la casa de Tomás, también llegó Jesús ahí. Y yo pensaba en la conexión con el libro de Habacuc, esto de alabar a Dios aunque no florezcan las higueras, aunque no den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha. Pero con todo me alegraré en el Señor. Esto es la fe de los que no ven. Por eso Jesús le dice a Tomás: bienaventurado que viste y creíste, pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa otra fe del libro de Habacuc, que se parece mucho al sábado anterior a la resurrección, esa angustia, ese miedo todavía no saber qué iba a pasar. Pero qué bueno los que no vieron y creyeron. Muchas veces nuestra vida se parece a ese sábado.
no vemos la contestación inmediata, no vemos que Dios conteste lo que nosotros queremos. Pero fe significa estar seguros que Dios está en el control. Y Jesús fue tan bueno que atendió la duda de Tomás y le dijo: comprobalo, pone tus dedos en mis heridas. Y allí Tomás reacciona con la mejor reacción que podemos tener frente al Señor: mi Señor y mi Dios. Ese es el objetivo del Evangelio, que podamos exclamar de rodillas, con el corazón humillado, frente a este Jesús: mi Señor y mi Dios. Él todavía sigue visitándonos, sigue aclarando nuestras dudas, sigue abrazándonos y sigue llenándonos de su gracia y su paz. Es mi paz, ha quebrado las cadenas. Él es mi paz. Cristo es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Cristo es mi paz. Él es mi paz, ha quebrado las cadenas. Él es mi paz. Cristo es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Cristo es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Cristo es mi paz. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Hermanos, ahora presten atención a estos breves anuncios tan importantes para la vida de nuestra comunidad. A partir del mes de marzo ya comenzaron vía WhatsApp las clases de escuela dominical para los chicos y chicas de nuestra iglesia y también tuvieron un encuentro virtual los adolescentes que van a recibir información para su próxima reunión. También continuamos con los cultos dominicales y de oración los días jueves
esperando también el instructivo de cómo va a seguir en pandemia, si presencial o virtual, motivo por el cual se les va a ir avisando llegado el caso. También continuamos con el espacio de atención pastoral y el servicio a la comunidad ahora los días sábados para los hermanos en situación de calle. Además, tenemos como cristianos el privilegio de poder ofrendar, sabiendo que nuestro Dios bendice al dador alegre. Podemos hacerlo personalmente únicamente en el buzón que está al frente de nuestro templo o a través de la tecnología, a través de la página web www.almagroconjesus.org, enviando un correo electrónico a mayordomía@almagroconjesus.org, o si lo preferís y te queda más cómodo, podemos pasar a retirarlo por tu domicilio coordinando día y hora. Y de esta forma nos despedimos hasta el domingo que viene, rogando la presencia de Dios en cada momento de esta semana y que sus ojos estén abiertos de día y de noche sobre cada uno de nuestros hogares. Por Jesús, amén. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo y felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Luchas en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina y santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia
siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir.